fois, le fait de ne pas connaître les stratégies de l'ennemi, A veces de no conocer las estrategias del enemigo, ça nous fait que l'ennemi avance dans le territoire. hace que el enemigo avance sobre el territorio. Quiero traer, se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 Que je vous appris dans Apocalypse 12 y está en el versículo 9. et dans le verset 9. Y algo que me impacta es que esto ya la Biblia mismo lo habla, pero tal vez nosotros no lo conocemos. C'est quelque chose qui m'impacte parce que c'est quelque chose qui est écrit dans la parole, mais on doit. Nous allons parler sur la Kundalini, ou connue dans des autres religions, dans des sectes, como las sectas como el hinduismo, como en medio también del budismo, el yoga. Pero también esta serpiente Kundalini es conocida también como falso Espíritu Santo. Génesis capítulo 2, el versículo 9. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces, mañana traje unas diapositivas para que ustedes puedan entender cómo este opera. La semana pasada ya comenzamos estudiando sobre este tema. Nosotros podemos mirar que esto viene, es una ¿cómo se puede decir? Es algo que es muy antiguo, que ya viene tal vez por las prácticas del ocultismo, la brujería, por la hechicería. Podemos mirar que la Kundalini no es algo que es algo nuevo, que esto salió apenas ahora. Que en el tiempo antiguo, cuando vemos al profeta Elías frente a los falsos profetas, que vemos, gloria sea el nombre del Señor, que en aquel tiempo Elías estaba frente a los profetas y los profetas de Dios vemos que hacían lo que Dios les mandaba hacer. Pero en el caso de Elías se confronta a los falsos profetas y al estar al frente de los falsos profetas, el fuego que caía era un falso fuego. Porque eso podemos mirar cuando Elías estaba frente, es por eso que vemos que dice que caiga fuego. Ellos quisieron, se zanjaron, gritaron. Y a veces mucha gente piensa que eso es un verdadero avivamiento, donde hay gritos, donde hay pataletas, pero en realidad el fuego del Espíritu Santo, si nosotros recordamos lo que el Señor nos decía, que el verdadero avivamiento y los dones el fruto del Espíritu Santo leímos en Gálatas. Santo es paz, gozo, amor, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Entonces, cuando nosotros vemos realmente cuáles son los dones de los frutos del Espíritu Santo y comparamos que en algunos lugares hacen parecer que es el Espíritu Santo, que muchas personas que están dentro del ocultismo vinieron hacia el Señor y cuando vienen al Señor no tuvieron liberación. Es decir que esas personas necesitan liberación, necesitan que después que han confesado el nombre de Jesucristo, esas personas vengan a tener ministración de liberación, sea por el pastor, sea por la persona, el líder. Ya que si nosotros no recibimos la liberación, esa persona va a quedarse con esa Kundalini. Y tal vez la gente se va a preguntar, pero yo soy cristiana y eso no es posible. Eso es lo que yo también me decía, no es posible. Pero eso se está viendo de más en más porque vemos que Satanás vino a engañar, si es posible, a todo el mundo. Y es decir, que cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, si nosotros no tenemos uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de discernir los espíritus, vamos a ser engañados. Es decir, que si por ejemplo una persona tiene la apariencia
como dice la propia Biblia, de oveja, de corderito, y nosotros no tenemos el discernimiento espiritual y sea un falso hermano, un falso pastor o algo que está encubierto, pues nosotros no podremos, gloria sea el nombre del Señor, no podremos distinguir. Por eso vemos que Dios nos ha dado, gloria sea el nombre del Señor, dice un espíritu no de temor, sino de amor y de dominio. Quiere decir que Satanás viene a colocar miedo, Satanás viene a colocar eso, lo que es lo contrario, el miedo, el temor, el terror. Y cuando tú no conoces la palabra, cuando tú no conoces contra quién estás peleando, para Satanás es mejor que tú no conozcas las estrategias del diablo. ¿Por qué? Porque al no conocer cómo él pelea, al no conocer él lo que va a hacer, es aprovecharse de nosotros. Entonces, quiero traer este tema porque ya lo empezamos la semana pasada y Dios habló mucho conmigo, porque si ustedes escucharon hace algún tiempo yo testifiqué que el año pasado yo fui libre y yo no sabía qué era lo que me pasaba, solamente sabía que no quería orar, no quería más ayunar, me sentía decaída, me sentía sin fuerzas y yo me decía, pero ¿qué aconteció conmigo? Quiere decir que tal vez tú ya fuiste libre, pero lo que vemos es que Satanás viene una y otra vez. Y en la iglesia, ¿cómo es lo que se da? A través de la imposición de manos. Y como yo decía, tal vez una persona que el pastor le dice, no, tú puedes hacer yoga. Y el pastor, por falta de comprensión o de entendimiento de la palabra, en lugar de decirle, hermana, usted no puede hacerse o compartir las tinieblas. Entonces mucha gente, por ejemplo, se escucha que hay gente que dice, no pasa nada con acupuntura, no pasa nada con el yoga, pero cuando nosotros vemos que a través del yoga abrimos una puerta a Kundalini, a través de la acupuntura abrimos una puerta a Satanás. Satanás, él va a venir a lograr, gloria sea el nombre del Señor, a engañarnos. Entonces, ¿cuánta gente en el cristianismo, sobre todo en otros países que ya son desarrollados, que por ejemplo dicen por estar esbeltas, van hacia el yoga, porque tal vez en lugar de ir al médico, dicen, no, esto es natural, esto no tiene nada que ver. Entonces la persona cuando dice es natural, Satanás nos engaña de esa manera. Porque Satanás viene a engañarnos sutilmente. Y vemos que algo en la palabra que hemos leído en esta mañana dice el dragón, la serpiente antigua. Quiere decir que ella tiene el conocimiento, él sabe cómo engañarnos. Él no es un niño. Él dice que es más viejo que él sabe cómo engañarnos. Pero cuando nosotros no sabemos contra quién peleamos, entonces el enemigo se aprovecha de eso. Entonces por eso quería traerles las diapositivas que lastimosamente no la pudimos conectar con el retroproyector, pero es para que usted entienda cómo entra. Y vemos que por las imágenes en el hinduismo es muy antiguo, donde ya tenían, y ellos dan culto y ellos saben a quién están dando el culto. Entonces vemos que el hinduismo es una secta. Y lo que a veces nosotros pensamos, dice, no importa, eso es allá, pero eso está llegando en todos los países, porque si vemos aquí en Suiza, no se escuchaba mucho de yoga, de meditación, pero estos últimos 10 años se ve que incluso hasta niños, hasta en las escuelas, quieren adaptar el yoga, ¿no? Entonces los niños cuando no saben, al imitar, tal vez por la mamá, por el papá que le dice, no, es que esto es para relajarte. Y es así como Satanás nos engaña. Solamente relajación. Tal vez tú puedes decir es solamente relajación, pero vemos que en el yoga lo que tú tienes que hacer es dejar tu mente en blanco. Y al dejar tu mente en blanco, los demonios comienzan a entrar en tu cabeza. Algo que podemos ver es sobre todo en el sijismo, que es una secta también, el taoísmo también, que es otra secta, y el gnosticismo, es que ellos creen en gurú. Ellos tienen gurú y ellos crean su propia secta, su propia religión, sus propios libros. Entonces ellos, para traspasar, gloria sea el nombre del Señor, para impartir el espíritu de Kundalini, es a través de la imposición de manos.
Y ahora con el tiempo yo entiendo el por qué el Señor decía de no imponerse las manos. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos habla y pensamos que, la hermana dijo eso y es una exagerada. Pero yo ahora entiendo el por qué. Porque al mirar que la brujería, cuando la gente va al brujo, al hechicero, al hechicero, la persona al imponerle la mano, el brujo, el hechicero, sea dentro, al imponerle tal vez la mano en el vientre, pues el brujo, el hechicero, el gnóstico, todos los que trabajan para el ocultismo, pues esas personas están bajo la influencia de la serpiente. Y algo que quería traer es no solamente que en el hinduismo ellos podemos ver por las imágenes que eso ya es muy antiguo y ellos saben. Nosotros podemos mirar, Nosotros podemos ver cuán importante es, combien d'importance c'est en fait de connaître les stratégies de l'ennemi. cómo es importante es conocer las estrategias del enemigo. Quiere decir que no solamente en el hinduismo, el taoísmo, el budismo, el sijismo, Quiere decir no solamente en el hinduismo, el sijismo, el taoísmo. estas prácticas ya son antiguas. Estas prácticas ya son antiguas. Ces pratiques sont déjà anciennes depuis des années anciennes. Estas prácticas ya son ancianas de muchos años. Por ejemplo, par exemple, dans le hinduisme, Por ejemplo, en el hinduismo, dans le yoga, en el yoga, nous pouvons voir que Nosotros la podemos- personne il doit s'asseoir, la persona tiene que sentarse, il doit faire quelques chansons, on va dire comme ça, la persona tiene que hacer unas canciones et puis de quelques voyelles qui doivent faire quelque chose comme ça pour appeler à que les démons ils puissent rentrer dans la personne. La persona hace vocales con sus sonidos para que los demonios entren en la Nous persona. voyons que dans le yoga, il doit se rendre vers le soleil, Vemos que en el yoga ellos tienen que colocarse en posición hacia el sol, et aussi les mains, las manos, mais aussi surtout le corps. Il doit l'aligner pour le Dieu qu'ils sont en train d'appeler. sobre todo también el cuerpo, que ellos tienen que alinearlo en relación al Dios que ellos están llamando. Mais ce que c'est important de savoir, Lo que es importante de saber c'est que ce que la personne est en train de recevoir, c'est un kundalini, un serpent. lo que tenemos que saber es que la persona lo que está recibiendo es una kundalini, una serpiente. Ça veut dire que pendant que la personne il fait ou quelques chansons qui s'appellent mantra, Quiere decir que mientras que la persona está pronunciando unas canciones que podemos decir se llaman mantras, nous pouvons voir que il se réveille les chakras. podemos ver que se despiertan los chakras. Je connais pas trop de ça, No conozco mucho de eso, mais par le Saint-Esprit, il va commencer à me parler. a través del Santo Espíritu que me habla. Et il m'a dit en fait que cette serpent, gloire à Dieu, El Señor me dice que esta serpiente, il commence à rentrer par la tête. comienza a entrar por la cabeza. Et quelque chose que c'est important de savoir, Y algo que es importante de saber, qui vient prendre le contrôle mental. que viene a tomar el control mental. Et je me souviens que l'année passée, Y yo me recuerdo que el año pasado, pendant que j'étais un petit peu opprimée, en el periodo que yo estuve un poco oprimida, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Qu'est-ce qui s'est passé? ¿Qué me pasa? Pourquoi je ne peux plus prier? ¿Por qué no puedo orar? Pourquoi je me sens faible? ¿Por qué yo me siento débil? Montre-moi. Muéstrame, Señor. Je veux être libre. Yo quiero estar libre. Et chacun de nous, nous devons vouloir être libre. Cada uno de nosotros debemos desear ser libres. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que nous soyons liés. Porque lo que quiere Satanás es que nosotros seamos atados. Satanás, son but, c'est que nous continuons à être comment on dit, esclaves du péché. Satanás lo que desea es que nosotros seamos esclavos del pecado. Et qu'il puisse nous prendre comme des marionnettes. Y que él pueda tomarnos como marionetas. C'est pour ça qu'il vient d'abord se positionner, il va rentrer par le cerveau. Es por eso que entra primero por la cabeza, por el cerebro. Pour pouvoir amener les pensées. Para traer pensamientos. Et des fois des suicides. A veces de suicidio. De dépression. De depresión. Des fois des pensées négatives. A veces pensamientos negativos. Et nous pouvons voir aussi quelque chose que j'ai étudié. Y nosotros podemos ver algo que yo estudié. Qu'il y a beaucoup de gens aussi qu'il faut faire attention, c'est dans YouTube. Que
que hay que hacer mucho cuidado, sobre todo en YouTube, parce qu'il y a certaines personnes qui activent la glandule pinéale. porque hay algunas personas que actúan la glándula Pinéale. pineal. Et cette glande, Esa glándula, il se trouve ici, la au glándula, milieu de notre cerveau. la glándula se trouva en medio de nuestro cerebro. Et cette glande, ça sert à avoir un petit peu la connaissance, la sagesse. Y esa glándula sirve para obtener la sabiduría. Eso La que conocimiento. c'est ça que l'ennemi il amène les gens à vouloir la connaissance, la sagesse. Y eso es lo que el enemigo lleva a traer a las personas, el conocimiento. Ça veut dire je veux la connaissance, la sagesse. Quiere decir, yo quiero el conocimiento, la sabiduría, Mais des fois, en voulant être spirituel, a veces queriendo ser espiritual, on va ouvrir des portes à Satan, vamos a abrir puertas a Satanás, sans nous rendre compte. sin darnos cuenta. Parce que j'ai vu certaines personnes, et j'ai commencé parce que pour moi c'était tout nouveau, la glande pinéale. Yo comencé a observar en ciertas personas porque, bueno, para mí era algo nuevo sobre la glándula pineal. Mais Seigneur, mon corps il disait une chose, Mi cuerpo decía una cosa, le Saint-Esprit disait autre chose. el Santo Espíritu decía otra cosa. Et le Seigneur me disait c'est comme ça que les gens ils sont trompés par Satan. Y el Señor me explicaba, es así que el enemigo engaña a las personas. Parce que si un médecin il te dit tu dois ouvrir ta glande pinéale ou l'activer, Porque, por ejemplo, si un médico le dice a la persona, tú tienes que abrir la glándula pineal o activarla, on va ouvrir une porte à Satan. va a abrir una puerta a Satanás. Et des fois, comme je dis, pour avoir une sagesse. Como yo le explicaba, por tener una sabiduría. Et c'est comme ça que l'ennemi est en train de tromper à beaucoup de personnes, soit dans la science. Y es así que el enemigo está engañando a las personas por medio de la ciencia. Et puis on peut voir, il s'appelle Saharara, ce qui s'appelle les chakras. Chaque chakra, il a un nom. Cada chakra tiene un nombre. Et on voit comme il peut se placer, par exemple, au milieu d'ici. Podemos ver que ese chakra se posiciona en medio del cerebro, de la cabeza de la persona. Surtout, je vais vous montrer une image. Sobre todo quiero mostrar una imagen. Que comme vous voyez, que como ustedes ici, pueden dans ver, l'hindouisme, il met toujours un point au milieu. Como vemos en el hinduismo, ellos se colocan un punto en la frente. Pourquoi? Yo me preguntaba por qué. Mais il faut savoir que les hindouistes, les personnes qui viennent de cette secte, Lo que debemos saber los hinduistas o los que vienen de esa secta, ils vont avoir cette sagesse diabolique. Ellos quieren tener esa sabiduría diabólica, el contacto. Mais si nous pouvons voir dans ces images, là déjà il y a un serpent. Como nosotros podemos ver en la imagen aquí, se puede ver una serpiente. Même dans le Bouddha, nous pouvons voir beaucoup de bras qui sortent de ce faux Dieu. Nosotros podemos ver en el Buda que salen muchos brazos que son falsos dioses. Et quelque chose que je regardais aussi, algo que yo miré c'est que dans le bouddhisme, c'est la même chose. Que en el budismo es la misma cosa. Parce que Satan, ce qui vous est trompé. Porque lo que quiere Satanás es engañar. Alors, je me disais, j'avais jamais remarqué parce que moi, j'ai pas un Bouddha. Yo no me había dado cuenta porque, bueno, nunca me puse a mirar un Buda. Mais quand je l'avais chez moi, il y a 10 ans. Cuando yo tenía un Buda hace 10 años. Et je suis venue au pied de Jésus. Yo vine a los pies de Jesús. J'ai compris que ça me servait à plus rien. Yo comprendí que no me servía a nada. Je l'ai jeté à la poubelle. Yo lo boté a la basura. Mais je peux voir que Satan, il vient tromper. Mais yo puedo ver que Satanás viene a engañar. Et beaucoup de personnes y croient ouvrir le troisième œil. Muchas personas creen en abrir el tercer ojo. Et c'est ça que ça représente la glande pinéale. Y eso es lo que representa la glándula pineal. Et autre chose que ça me repère, c'est que la médecine. Otra cosa que yo puedo remarcar es que la medicina o les pharmacies, las farmacias, il y a como logo lo Hippocrate.
hay como... El signo de Hipócrates. Y hay el signo de Hipócrates. Il y a 12 serpents. Hay 2 serpientes. Et c'est ça, on va dire, le symbole pour la médecine. Ese es el símbolo que tiene la medicina. Et c'est bizarre parce que j'ai jamais remarqué que c'était des serpents. Bon, on voit des fois certains, mais des fois qu'on n'a pas le discernement. Bueno, yo no me había dado cuenta, pero ahora pude remarcar Qu'il y a des serpents autour de ce symbole que c'est pour la médecine. que hay esas 2 serpientes, que es un símbolo que es por la medicina. Médecine alternative, non, partout. C'est l'Hippocrates. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que ces serpents, ce qui va abîmer, Lo que yo quiero mostrarles es que esa serpiente va a destruir o dañar, il va amener des maladies, va a traer enfermedades, il va prendre le contrôle il va a tomar control de certains endroits. de ciertos lugares. Et ce que je lisais, c'est qu'il amène des fois des allergies, Lo que yo leía era que a veces trae alergias, des douleurs de dos, dolores de des espalda, insomnies. insomnio. Et c'est comme ça que l'ennemi, il amène pour que tu te relaxes, Y es así que el enemigo trae para que tú te relajes, pour que tu puisses dormir. para que tú puedas dormir. Tu vas vers quelqu'un qui te pratique l'acupuncture. Tú vas a alguien para que te haga la acupuntura, Et des fois même pour faire le yoga. a veces para hacer el yoga, Parce que j'ai lu que le yoga, ils disent, selon eux, que c'est pour pouvoir te relaxer, pour pouvoir enlever quand tu as une détresse. Lo que yo leí, lo que yo entendí es que el yoga a veces se dice que es para relajarte, para calmar un estrés, Et quand tu as eu un choc émotionnel. o cuando tuviste un choque emocional. Mais le problème, c'est que sans nous rendre compte, tu vas pour un problème. Lo que pasa es que sin darnos cuenta, tú vas por un problema Et puis tu seras plein de démons. y tú sales con muchos demonios. Et nous pouvons voir qu'il a différents noms de chaque chakra. Nosotros podemos ver que hay varios nombres de chakras, Mais c'est bizarre parce que chacun, ils sont en différentes positions. y es raro porque, bueno, cada uno está en una posición, Et ce que ça m'impacte, y lo que me impacta c'est que, par exemple, va prendre toute cette partie-là, après le cerveau, y lo que me impacta es que, bueno, el que se encuentra en el medio de la cabeza va a tomar el control del cerveau, del cerebro, el control mental. el control mental. Après, le nez, les oreilles, tout ce que c'est les sens. Toma control de los sentidos, de lo que es el oído, la vista. Après, il va se placer aussi à la gorge, la voix, Otro chakra se posiciona en la garganta para tomar control de la voz, les bronches, en los bronquios, les poumons, en les thyroïdes, en los pulmones et aussi les parathyroïdes. y también en la Paratiroides. paratiroides. Eso que le Señor il me disait, Y lo que el Señor me explicaba, certaines personnes ils sont malades de la thyroïde algunas personas están enfermas de la tiroides et des fois ils ne savent pas que c'est l'influence de Kundalini. y a veces no se dan cuenta que es la influencia de Kundalini. Parce que des fois tu viens au Seigneur, Porque a veces tú vienes al tu Señor, ne confesses pas ton péché. tú no confiesas tu Sino pecado, que tout le monde te dit, une fois que tu es au Jésus, sino que todo el mundo te dice, una vez que tú estás con Jesús, nouvelle créature tu es. nueva criatura tú Les eres. choses passées, ils sont restés en arrière. Las cosas pasadas quedaron atrás Et voici tout de nouveau. y ahora todo es nuevo. Mais le problème, c'est que nous oublions que nous avons besoin, parce que quand nous voyons dans les Écritures que Jésus, il a dit, déliez-le, parce que Lazare, il était lié. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en las escrituras que Jesús cuando llamó a Lázaro lo tenían que desatar porque estaba atado. Alors, nous voyons que la même chose, le diable est venu pour nous tenir liés. Y nosotros vemos que es la misma cosa, el diablo ha venido para tenernos atados, Malades, enfermos, pour détruire, la santé, les mariages. para destruir la salud, los matrimonios. Et je ne pensais pas que Kundalini
ou que cet esprit yo no pensaba que Kundalini o este espíritu pourrait affecter au niveau de la santé. que podía afectar en la salud. Mais aussi, on voit qu'il peut se positionner au niveau du corps. Vemos que puede posicionarse a nivel del corazón Les mains, la circulation y toca la circulación, et une partie des poumons una parte de los pulmones et surtout le cœur, y sobre todo el corazón, où il y a les sentiments. hoy donde hay los sentimientos. Et c'est là que ça m'a repéré Y eso que me llamó mucho la atención, parce que des fois tu te sens froid porque a veces te sientes frío et tu te sens insensible. y a veces te sientes insensible. Et le Seigneur me disait, est-ce que ça peut être que c'est une influence de Kundalini? El Señor me decía, es que puede ser una influencia de Kundalini. Et nous pouvons voir aussi qu'il peut toucher aussi par rapport au foie, à l'estomac, au pancréas. Y nosotros podemos ver que puede tocar también el hígado, el páncreas, el estómago, Le système nerveux. el sistema nervioso. Alors, c'est pour ça que j'ai compris, pour ça, beaucoup de personnes qui sont dans la détresse, Es por eso que yo comprendí que muchas personas que están en el desespero ils vont au Reiki. y van al Reiki, Et puis, quand quelqu'un fait le Reiki, y cuando alguien hace el Reiki, bah, on pense que c'est la science connaît plus que nous-mêmes. y podemos creer o pensar que la ciencia conoce más, que sabe más. Mais des fois, à travers cette science occulte, Y a veces a través de esa ciencia oculta, bah, on ouvre des portes au lieu d'être guéri. abrimos puertas en lugar de ser sanados. Des fois, la personne sort, des fois, peut-être, comment dire, une guérison, peut-être qui va durer 2 ou 3 mois. Y la persona sale con una sanidad que de pronto le va a durar 2 o 3 meses. Et après, il commence à être tourmenté. Y después la persona comienza a ser atormentada. Des fois, avec des insomnies, A veces por insomnios, des mauvaises rêves. Pesadillas o sueños malos. Et aussi, Kundalini pour attaquer aussi les reins, la prostate, l'appareil digestif. Kundalini podemos ver que toca la próstata, el aparato digestivo, Les ovaires. los ovarios. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ils vont vers les chakras parce qu'ils veulent la guérison. Por eso hay muchas personas que van hacia los chakras porque quieren la sanidad, Parce qu'ils disent qu'il y a les couleurs. porque dicen que hay los colores. Et on peut voir comment Satan il est expert pour la tromperie. Y nosotros podemos ver cómo Satanás es experto para engañar. Et surtout, là aussi, il y a quelque chose qui est la colonne vertébrale, Y podemos ver a nivel de la columna vertebral, les os, los huesos, les jambes, las piernas, les intestins, los le intestinos, sang, los senos, le sang. la sangre. Et puis, moi, je vois que c'est parallèle. C'est des choses qu'on dirait que c'est séparé, mais pendant que je voyais cette serpent Kundalini, Vemos que son cosas que van a la par. Mientras que yo miraba esta imagen de Kundalini, c'est la serpent enroulée, c'est ça que ça veut dire, Kundalini. Kundalini quiere decir la serpiente enroscada. Elle va se positionner dans toute la colonne Él va a posicionarse en toda la et columna puis elle vertebral va prendre de la personne. y va a tomar control de la persona. Et comme je disais, les manifestations Y como yo decía, las manifestaciones de les personnes, des fois, c'est l'euphorie. de las personas puede ser la euforia. Il y a beaucoup de gens que des fois, on dirait qu'au lieu d'être le Saint-Esprit, Hay muchas personas que en lugar de decir que es el Santo Espíritu, on pense que c'est le Saint-Esprit, podemos pensar que es el Santo Espíritu. mais les fruits contradisent. Los frutos contradicen. Et nous avons lu que c'est paix, amour, Nosotros habemos leído en la palabra que es paz, amor, longanimité longanimidad, et patience. paciencia. Mais Satan, cette Kundalini, Esta Kundalini, il peut être endormi, c'est ce que les gens y pensent. esta serpiente puede estar dormida, eso es lo que podemos ver. Et beaucoup de personnes Y muchas personas qui vont au yoga, que van al yoga, et ils vont faire exprès pour l'activer. ellos van
con el objetivo de despertar esa serpiente. pour l'activer, pour pouvoir aller plus à la méditation, Por activarla para ir más hacia la meditación, hacia la Pachamama, como disent les gens, ver la madre tierra, como a veces personas dicen, qui commence à changer sa mentalité. que comienza a cambiar su mentalidad. Mais nous voyons pour la parole en première, en Romains chapitre 1, Nosotros podemos ver por la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, qu'il dit, parce que Dieu les a donné un esprit de tromperie, que Dios le dio un espíritu de engaño pour qu'ils continuent dans la tromperie, car ils ont préféré louer la création que el Señor les dio ese espíritu de engaño porque ellos prefirieron adorar la creación au lieu de Dieu. al lugar de Dios. C'est pour ça que nous voyons dans le bouddhisme Es por eso que vemos en el budismo que des fois les gens, ils ne vont pas tuer, par exemple, un mouche parce qu'il dit non, tout est paix. que podemos ver que ellos no quieren ni matar una mosca porque dicen no, todo es paz. Parce qu'ils sont un faux paix. Porque ellos tienen una falsa paz. Mais lo que le Seigneur il veut surtout que nous voyons Sobre todo lo que el Señor quiere que veamos, qu'il veut nous libérer. que Él quiere liberarnos. Parce que, comme je vous disais, des fois, il y a certaines personnes pour iniquité, Hay a veces personas que por causa de la iniquidad, peut-être des parents qui étaient dans l'occultisme, de pronto padres que estuvieron en el ocultismo, peut-être des gens qui étaient dans une secte, quizás personas que estuvieron en una secta, qui servaient à Satan. que servían a Satanás. Et ces personnes, ils viennent vers le Seigneur Jésus-Christ. Y esas personas vienen hacia el Señor Jesucristo. Mais des fois, ils n'arrivent pas à avancer Y a veces las personas no llegan a avanzar parce qu'ils sont encore avec la Kundalini. porque están todavía con la Kundalini. Et des fois, les gens aussi que des fois, ils disent, je veux le Saint-Esprit, Y a veces personas que dicen, yo quiero el Santo Espíritu, mais qui ne discernent pas que no disciernen qui est son pasteur ou qui est la personne qui va l'imposer les mains. quién es su pastor o quién es la persona que le va a imponer las manos. Il va faire une transférence La persona va a hacer una transferencia selon ce qu'il a dans son esprit. según lo que hay en su espíritu. Et ce que je lisais aussi, c'est que ça, on a vu dans le chakra, mais dans la Kundalini, on voit qu'il apprend la possession pour la sexualité. En la Kundalini podemos ver que tomó la posición hacia la sexualidad, Qui peut lui donner des envies de promiscuité que puede llevar a la persona a la promiscuidad. et même ce que je voyais, c'est où il se trouve de l'amener à des désirs même incontrôlables. Lo que yo podía darme cuenta era que donde ella se posiciona en la parte sexual le puede llevar a la persona a tener deseos incontrolables, un deseo incontrolable sexual. Et surtout, c'est que, bon, je ne sais pas, mais je n'ai jamais entendu, mais qu'il se trouve dans la colonne vertébrale d'une personne. Ça peut être un enfant aussi, ça peut être n'importe le sexe et l'âge. Lo que podía observar es que esa serpiente se posiciona en la columna vertebral y se posiciona, puede ser en un niño, en una persona, no importa la edad. Parce que comme je disais, ça peut venir pour iniquité. Como yo les decía, puede venir por iniquidad. Parce que vous ne savez pas ce qui faisaient vos parents. Porque nosotros a veces no sabemos lo que hacían nuestros padres. Si vos parents, ils allaient au occultisme, à se faire lire la main, ou vers les gitans. Si nuestros padres iban hacia el ocultismo, a hacerse leer la mano o a ser gitano. O simplement vous savez accompagner. O simplemente usted los acompañó. C'est là qu'on ouvre les portes à l'ennemi. Es ahí que se abren las puertas al enemigo. Et autre chose que je voyais, la tromperie de l'ennemi, Y otra cosa que yo veía del engaño del enemigo, c'est qu'il utilise aussi pas simplement les planètes et tout ça, comme il y a les astrologues, que no solamente él utiliza los planetas, como vemos en el caso de los astrólogos. C'est pour ça que Dieu il dit que nous ne consulterons pas les astrologues, Es por eso que el Señor dice que no consultaremos los astrólogos, les voyants, los adivinos,
il y a toutes sortes d'occultisme, la sorcellerie. toda cosa que lleva al ocultismo, la brujería. Et comme je disais, cette partie, c'est où il va s'endormir, on va dire, la serpent. Como yo, en la imagen se puede ver que esa serpiente va a estar dormida. Mais quand il est activé, il va impulser, comme on disait, à la sexualité excessive. Que, como decíamos, cuando ella se despierta va a llevar a la persona a la sexualidad en exceso. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a aussi des symptômes au niveau de je ne sais pas si c'est la poitrine, cette partie-là, mais à la colère incontrôlable. En otra posición que ella se está, puede llevar a la persona a la ira, a la ira incontrolable, à la irritabilité, a la irritabilidad, à la angoisse, a la angustia, à l'impatience. a la impaciencia. Et je me suis dit, comment ça se passe? Y yo me dije, ¿cómo pasa? Et puis, c'est pour ça que le Seigneur, il dit que son peuple, il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Es por eso que el Señor dice que su pueblo perece porque le falta el conocimiento. Parce que des fois, il dit, bah, c'est pas grave, ça, je fais pas. Porque a veces podemos decir, no es grave, yo no hago eso. Mais par exemple, il y a beaucoup de années, Por ejemplo, hace algunos años, j'ai eu un choc émotionnel. yo tuve un choque emocional. Et je me souviens que ma maman, c'est les médecins, Yo me recuerdo que los médicos le decían a mi madre, qu'ils devaient m'amener chez un psychologue. Le decían los médicos a mi madre que debía llevarme a un psicólogo. Parce que j'ai failli être kidnappée. Porque yo prácticamente me iban a secuestrar Et violée. y violarme. Et comme je suis restée en choc émotionnel. Como yo me quedé en un choque emocional, Et j'arrivais plus à parler. yo no llegaba a hablar. Et je me souviens qu'à la recommandation du médecin, Yo me recuerdo que al consejo del médico, et je suis arrivée chez cette psychologue, yo llegué a donde este psicólogo. mais elle pratiquait l'acupuncture. Este médico practicaba la acupuntura. Et quand ma maman elle m'a dit que tu avais besoin d'aide psychologique, Cuando mi mamá me dijo, necesitas ayuda psicológica, personne n'avait parlé de l'acupuncture. Ninguna persona le había hablado de la acupuntura. Mais il nous a dit que c'était pour fermer des portes. El médico dijo que era para cerrar puertas, Que pour que je puisse plus penser à mes violeurs. que así ya no iba a pensar más a los violadores, a los que me querían violar. Que comme ça, j'allais être sereine, parce que j'étais très nerveuse. Je pensais que tout le monde voulait me violer. Que así yo iba a estar calma porque, bueno, yo pensaba que todo el mundo me iba a violar. Mais quand je suis venue à Jésus-Christ, Cuando yo vine al Señor Jesucristo, je pense que oui, ça travaillait la Kundalini en moi. yo pienso que sí, la Kundalini estaba trabajando en mí. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que j'avais ouvert porte par la sorcellerie, Porque yo abrí puertas a través de la brujería, l'acupuncture. de la acupuntura, Alors l'ennemi, il seulement il prend une petite brèche pour rentrer. y el enemigo coge la cosa más pequeñita para entrar. Mais je me souviens qu'une fois, le Seigneur, il m'a parlé. Yo me recuerdo que el Señor me habló una vez Il m'a dit, renonce. y el Señor me dijo, renuncia. C'est pour ça que je dis, beaucoup de gens, ils sont dans son église, dans son assemblée, Es por eso que yo digo, hay muchas personas que pueden estar en una iglesia, en una asamblea, mais liés. atado. Et ils pensent que Dieu, il doit faire tout, et puis seulement je vais, je reçois, et puis voilà. Piensan que solamente tienen que ir, yo voy hacia el Señor, yo recibo y no tienen que hacer nada. Mais nous voyons que nous aussi, nous devons demander la délivrance au Seigneur. Nosotros podemos ver que nosotros tenemos que pedir la liberación al Parce que Señor. quand nous venons d'un monde sale, Cuando nosotros venimos de un mundo sucio, nous devons reconnaître devant Dieu nosotros debemos de reconocer delante de que nous Dios avons péché contre lui, que nosotros habemos pecado que contra Él, nous avons servi des faux dieux, que nosotros servimos falsos dioses et que nous avons, comment on peut dire, nous avons fait, à travers de cette situation, nous avons blessé le corps de Dieu. y que a través de esa situación nosotros herimos el corazón de Dios. Et quelque chose
que j'apportais dans cette diaporama, algo que yo que traje aquí en las fotos c'est pour vous expliquer que d'une porte ou l'autre, on peut ouvrir par, comme je disais, par yoga, pour ouvrir les chakras et tout ça. Como podemos ver que a través de una puerta de otra, ya sea a través del yoga, de los chakras, del budismo, mais nous pouvons voir que c'est le même chien, nosotros podemos ver que es el mismo perro, mais avec différents noms. Que en otros nombres diferentes. Qu'il veut atteindre à l'homme pour le lier. Que él quiere atacar al hombre para atarlo. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il s'utilise beaucoup comme des fleurs. Et puis, j'ai sorti cette photo dans la diaporama parce qu'il y a certaines robes ou certains tissus qui s'utilisent. Et des fois, on peut utiliser ce tissu dans une robe. Et puis, des fois, on voit qu'il y a certaines choses qui s'étaient peut-être consacrées déjà dans le bouddhisme. Nosotros aquí en esa foto que yo traje, yo lo que me podía dar cuenta es que, bueno, en esta imagen se ve el muñeco que está en posición de yoga y que tiene muchas flores, y que a veces yo me podía dar cuenta que a veces esas flores o esos diseños se pueden utilizar también en la ropa y que la persona puede ser atacada, ¿no? Influenciada. Ce que je voulais aussi voir, c'est que ces petits symboles de chakras, lo que yo podía ver que esos pequeñitos dibujos de los chakras. Le Seigneur me disait, regarde bien parce que dans certaines robes il y a ça. J'avais remarqué. El Señor me decía, mira, porque en algunas ropas hay eso que son nombres de chakras, son símbolos de chakras. Je pense que ça, on avait parlé. Ça serait bien parce qu'on a une photocopie, comme ça on regarde les abus. Et autre chose que je voulais voir, c'est que dans le symbole, il n'y a pas simplement des couleurs. Otra cosa que yo podía ver que en el símbolo no solamente hay los colores, mais si vous voyez dans un chakra s'appelle couronne. Como podemos ver, un chakra se llama corona. Como le coronavirus. Como el coronavirus. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, Seigneur. Y yo me dije, ay, Señor, es raro. Et c'est pour ça que le diable vient nous tromper. Y es por eso que el diablo viene a engañarnos. Parce que les gens ils disent, c'est pour que tu aies la compréhension. Y porque las personas dicen, ah, es para que tú tengas la comprensión, la sagesse, la sabiduría. Après, il y a le troisième œil, comme je disais aussi dans les chakras, qui s'ouvre. Lo que podía ver aquí era como el tercer ojo que se utiliza en el budismo. El ojo que tout le voit. El ojo que todo lo ve. Como il me semble que dans l'Égypte c'est le Horus. Me parece que en el Egipto es Horus. Et après on voit, comme on disait, qui va attaquer la gorge. Como podemos ver, va a atacar la garganta. Mais c'est au niveau du parler. Es al niveau de hablar. Et je dis, le diable, il nous liait pour tout le côté. Y como podemos ver, el diablo quiere atarnos de todo lado. Et c'est comme ça que les gens ils vont à ces sessions occultes de bouddhisme, de chakras, parce qu'ils vont améliorer. A veces esas personas que van a esas reuniones de budismo, de chakras, es porque quieren mejorar. Pour ses émotions, ses sentiments. Por sus emociones, por sus sentimientos. Mais ce qu'on ne regarde pas, c'est ce qu'il y a derrière caché. Y lo que a veces no nos damos cuenta es lo que detrás de eso se esconde. Alors, le Seigneur il m'expliquait que tout est lié. El Señor me explicaba que todo estaba unido, conectado. Chakras. Chakras. Kundalini. Kundalini. Et aussi, d'une manière ou autre, l'ennemi, il va voir comment rentrer. Así el enemigo de una u otra manera, él quiere entrar. C'est pour ça que la Bible nous dit que le diable, es por eso que la Biblia nos dice que el diablo, qu'il est autour de nous, que está alrededor de nosotros, como un lion rugeant. Anda como un león rugiente. Oui. Autre chose que j'ai regardé, c'est que nous voyons dans le New Age. Otra cosa que yo puedo ver sé que en la nueva era. Nous voyons qu'ils utilisent beaucoup de cuarzos, de pierres. Que ellos utilizan mucho los cuarzos, las piedras.
Ça, on peut porter, mais sans y croire, juste pour faire joli, ça va ou bien? C'est juste pour faire joli. C'est ça que je veux parler. Merci. Des fois, on dit, A veces podemos decir, ça c'est pas grave, no, no es grave, c'est pas pour le mal. no es por el mal. Je l'utilise simplement parce que c'est joli. Yo lo utilizo simplemente porque es bonito. Et il est dans ma maison de décoration. Está en mi casa de decoración. Moi aussi, je disais la même chose. Yo decía la misma cosa. Avant de venir, quand je suis venue au Seigneur, Cuando yo vine al Señor, je me souviens que j'avais pas la vision, yo me recuerdo que no tenía la visión dû au glaucome. a causa del glaucoma. Mais je me souviens que le Seigneur il me disait, t'as quelque chose que ça me plaît pas dans ta maison. El Señor me decía y me hablaba, tú tienes algo en tu casa que no me gusta. Et c'est ça la question, que nous devons mettre le poids, la balance, Es esa la interrogante que nosotros tenemos que colocar en la balanza. ma chair ou la voix de Dieu. ¿En mi carne o la voz de Dios? Et moi, je préférais écouter la voix de Dieu. Y yo prefiero escuchar la voz de Dios. Alors, j'avais beaucoup d'amathistes, Yo tenía piedras que se llama amatista. j'avais des quartzos, Yo tenía cuarzos parce que je trouvais joli, et puis ça, c'était pour la bonne chance. y yo lo encontraba bonito y era para la buena suerte. Parce que c'est ça qu'ils m'ont dit, que c'était pour la bonne chance. Porque eso fue lo que me dijeron, que era para la buena suerte, por la paz. Mais maintenant, cette paix, ça ne remplace pas la paix que j'en ai. Esa paz no reemplaza la paz que yo tengo ahora. C'est pas une pierre qui peut me donner la paix. No es una piedra la que me va a dar la paz. C'est pas une pierre qui va me donner l'amour. No es una piedra que me va a dar el amor. Mais l'amour de Jésus, ça dépasse toute compréhension. El amor de Jesús depasa toda comprensión. Sorabasto, cantarabasaya. Mais des fois, l'ennemi, A veces el enemigo, nous pouvons voir dans des magasins d'occultisme ou de bijouterie même. nosotros vemos en almacenes de ocultismo o mismo en almacenes en joyerías, Que des fois, il y a des petites... comment on dit que a veces podemos ver que pequeños Triangle de pyramide. des pyramides. que a veces hay pirámides. Moi, je me souviens que quand c'est déjà consacré Yo me recuerdo que cuando ya algo está consagrado à l'ennemi, al enemigo, c'est mieux de ne pas penser au prix, es mejor de no pensar al precio, sinon de jeter dehors. es mejor echarlo afuera. Et dans mon cas, En mi caso, je ne voulais pas sortir les choses parce que je pensais aux valeurs. yo no quería sacar las cosas porque yo pensaba al costo. Mais la voix de Dieu, il me disait que c'est mieux parce que j'allais être libre. La voz del Señor me decía, es mejor porque yo voy a estar libre. Amén. Et je commençais à jeter. Y yo comencé a votar Et je me suis dit, ça change rien. y yo me decía, no cambio, no veo la influencia, no hay cambio. Mais moi, dans le monde spirituel, Era yo, pero en el mundo espiritual il y a des changements. hay cambios. Parce que Satan, il dit, mais le lien où je pouvais prendre possession d'elle, Porque Satanás dice, la atadura que yo la tenía, il y en a. ya no hay. Et c'est pour ça qu'on voit que lui va utiliser des pierres, si c'est pas pour des habits, des fois qui sont aussi consacrés. Por eso podemos ver que a veces él va a utilizar piedras, ropas. Si, mi hermana. Oui. Je dis, les pierres, on peut les avoir, mais si c'est joli comme les fleurs, sans donner de pouvoir à la pierre. Pas donner un pouvoir à la pierre, mais comme une couleur. Oh, c'est une jolie couleur, et stop, ça s'arrête là. Pas donner un pouvoir à la pierre, parce que c'est là que le démon il intervient. Vous Exactement. voyez ce que je veux dire? Oui. Si c'est pour comme des fleurs, juste joli, rien. On aime bien la couleur et c'est tout. Ça va comme ça. C'est très important Je ne sais surtout. pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas donner un pouvoir à la pierre. Je ne sais Oui. pas comment vous dire ça. C'est sur terre, c'est pas pour rien non plus. C'est joli comme décoration. Ça s'arrête là. Je vais raconter quelque chose. Yo voy a contar algo. Je me souviens que mon fils, il avait des quartzos. Yo me recuerdo que mi hijo tenía cuarzos Il disait la même chose, c'est pour décoration. y mi hijo decía, no, es por decoración. Et il avait des pierres très anciennes de son arrière-grand-père. Él tenía piedras ancianas de su su abuelito, Que où il trouvait, où il voyageait, il apportait. que su abuelo encontraba donde él viajaba y las guardaba.
mon fils, il s'est attaché à ça. Mi hijo se ató a eso. Parce qu'il disait que c'était la valeur sentimentale. Ah, mi hijo decía, no, tiene un valor sentimental. Un jour, le Seigneur il m'a dit, tu dois nettoyer la chambre de ton fils. Cuando un día el Señor me dijo, tú tienes que limpiar la habitación de tu hijo, Je commençais à sortir yo comencé a sacar et je commençais à jeter. y yo comencé a botar. Jusqu'à maintenant, mon fils, il ne s'est même pas remarqué. Y hasta el día de hoy mi hijo ni se ha dado cuenta. Parce qu'en fait, des fois, on s'attache à des choses et puis comme la Bible même dit, Porque a veces uno se ata a cosas y como la palabra de Dios dice, nos dice, que même les gens, ils rendaient à la pierre la gloire, y que las personas le daban la gloria a la piedra, à la montagne, a la montaña, pluie. a la lluvia. Et c'est pour ça que je pense que nous devons demander au Saint-Esprit. Es por eso que nosotros debemos pedir al Santo Espíritu. Je peux dire une chose, Yo puedo decir una mais cosa, ce qui est important, c'est la voix de Dieu. lo que es importante es la voz de Dios. Parce que si moi je fais quelque chose que ça me plaît à moi, Porque si yo hago algo que me gusta a mí et le Saint-Esprit me dit autre chose, y el Santo Espíritu me dice otra cosa, bah, à la fin, qui perd, c'est moi. al fin la que pierde soy yo, C'est pas le Saint-Esprit. no es el Santo Le Espíritu. Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est qu'on soit en liberté Lo que quiere el Santo Espíritu es que nosotros seamos en libertad, estemos en libertad, pour aller dans la présence de Dieu. por ir a la presencia de Dios. Et c'est pour ça aussi que je sortis cette petite symbole, Es por eso que yo saqué este pequeño símbolo, parce que je voyais même que cette petite symboles, ils sont dans certaines robes. porque hay símbolos que pueden estar imprimidos en algunos vestidos o ropas. Et des fois, Des lotus, ça. et des fois, oui, et des fois, je disais au Seigneur, si vraiment... Et nous voyons que là, ce qui représente surtout le yoga, c'est le lotus. Ah, lo que puede, hay un dibujo que representa mucho el yoga, es el lotus. Et aussi des signes comme en chinois, et que des fois, les gens, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Y a veces podemos también ver que hay símbolos que son en chino que a veces las personas ni siquiera saben lo que es, Ou en autre langue. o en otras lenguas. Et simplement, les gens, ils disent, mais est-ce que c'est joli? Y las personas dicen, no, es que es bonito. Mais nous devons savoir que nous sommes en train d'ouvrir des portes à l'ennemi. Y nosotros tenemos que saber que estamos abriendo puertas al enemigo Et que nous avons besoin de fermer les portes à l'ennemi. y que necesitamos cerrar las puertas al enemigo. Et là, je trouvais, c'était un... Parce que j'ai vu aussi en certains avis qu'il y a comme ça. Ah, aquí podemos ver otra imagen de una serpiente que es larga y está, bueno, enroscada y está en algunas ropas, vestidos. Parce qu'une fois, j'avais jeté quelque chose comme ça qu'il y avait dans son foulard. Porque una vez yo boté una bufanda que este dibujo estaba en esa bufanda. Era una serpiente Mais on ne voyait pas la enroscada. tête. Non? No se veía la cabeza. Alors, c'est pour voir pour la santé. Je crois qu'il y avait ça aussi. Qu'est-ce que c'était que j'ai vu? Je me souviens pas encore. Qu'est-ce que c'était? C'était pour la gorge. Ceux qui l'ont attaqué la gorge. Et après, à la fin, chacun pour que vous regardez les images, je vous laisserai l'ordinateur. A la fin vamos a dar la oportunidad de ver de nuevo las imágenes. Et je vais vite lire quelque chose, voir si... Yo voy a leer algo rápido. Mira.